Hola amigos, bienvenidos a este capítulo 6 del curso de habilidades de comunicación de CMC Capacitación y Competencias. A diferencia de los 5 videos anteriores, en donde el énfasis o lo que esperábamos de ustedes al observar los videos era prestar atención a la relación entre los contenidos expresados y la gestualización y aprender a diferenciar distintos elementos dentro del uso del lenguaje no verbal. Ahora vamos a ser bastante más teóricos. Y por lo tanto, para acompañar este video, les sugiero tener a mano la bibliografía entregada, ¿cierto? El texto que acompaña este capítulo en particular. Vamos a poner énfasis en algunos párrafos y en el análisis de algunos sectores de esta bibliografía y vamos a intentar explicar de la manera más clara posible los conceptos vertidos en dos gráficos que acompañan el texto correspondiente a este capítulo. Este capítulo tiene como finalidad entender la definición del conflicto y entender cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para poder analizar apropiadamente un conflicto y de esta forma planificar, proyectar y desarrollar una solución, la búsqueda de una solución o la mediación a un conflicto que ya está establecido. Y por lo tanto, tomen su bibliografía, vayan al comienzo, ¿cierto? Se hace una pequeña introducción y lo primero que se menciona en uno de sus párrafos es el hecho que los procesos de influencia están directamente unidos con la producción y reabsorción de conflictos. Es decir, en el rol dirigencial, cuando queremos establecer una influencia sobre un grupo de relación, no solamente vamos a tener tareas enfocadas a la reabsorción de los conflictos, a la solución de ellos, sino también en ocasiones a la producción de los mismos. ¿En qué sentido? Cuando debemos reconocer actores intervinientes en un conflicto, del cual eventualmente también nosotros como grupo somos parte, y planificar la estrategia, planificar el discurso con el cual se va a enfrentar las tareas de solución para poder resolver este conflicto. En la medida en que los procesos de influencia social tienen lugar en el marco de una interacción en la que cada miembro del grupo tiene buenas razones para reducir o resolver el conflicto o el desacuerdo, esos procesos aparecen estrechamente emparentados con un proceso de negociación que fuerzas que se oponen de modo simultáneo entre sí y con igual intensidad actúan sobre un mismo individuo. El conflicto, además, siempre surge a partir de una tendencia y a la intervención de una fuerza inhibidora. En general, sobreviene una situación de conflicto cuando existe, por un lado, una tendencia a arriesgarse en una actividad y del otro, una fuerza opuesta a esa actividad. Es decir, yo quiero desarrollar alguna tarea, yo quiero desarrollar alguna iniciativa y sin embargo, las condiciones objetivas del medio, el entorno social, la forma en la cual las personas que tienen alguna relación con esa situación establecen sus definiciones, establecen sus intereses, esto probablemente pueda generar una fuerza que resiste el cómo nosotros queremos obtener un logro o una meta. Y no podemos tampoco dejar de considerar que el conflicto interno, el conflicto de la propia persona, el conflicto intrapsíquico, que lo vamos a mencionar absolutamente de manera superficial, no es el tema de este parámetro de análisis. Sin embargo, ese conflicto interno es una experiencia personal inevitable y por lo tanto todos los juicios que nosotros acometamos frente a la necesidad de intentar resolver un conflicto o de establecerlo, va a estar definido por parámetros meramente subjetivos, es decir, propios de cada persona. Una buena definición de lo que se entiende, por ejemplo, por incompatibilidad como elemento generador de un conflicto es la afirmación que dice que una acción es incompatible con otra cuando previene, obstruye, infiere, daña o de alguna manera posteriormente hace menos agradable o menos efectiva la situación enfrentada, la tarea
desarrollada la decisión que tomamos frente a alguna situación. El conflicto siempre significa diferencias de intereses percibidas, una creencia que las partes en sus aspiraciones normales no pueden alcanzar simultáneamente. Con esta idea, el conflicto se manifiesta ya de forma general en la interacción, en lo social, siempre más allá del individuo. Tenemos, por ejemplo, algunas líneas teóricas en donde se distinguen distintos conceptos de aproximación al conflicto. Importante la definición de Johann Galtung, que distingue disputa, que define como relativa a dos personas o actores que persiguen el mismo objetivo, que es escaso. Es decir, es poco probable que dos personas en busca de un mismo objetivo puedan obtenerlo de manera simultánea al mismo tiempo o en función del mismo proceso de lucha por él. Distingue también dilema, que lo refiere a una persona o actor que persigue un objetivo incompatible. Es decir, yo quiero algo, pero no existe ninguna posibilidad que lo obtenga. Y sin embargo persisto en acciones y en intenciones que buscan obtener esto que yo deseo, pero que por alguna razón no existe ninguna posibilidad de que yo tenga acceso a lograr ese objetivo. Luego distingue contradicción, para referirla a la dialéctica entre un objeto deseado y la forma o sistema elegido para alcanzarlo. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr y cómo lo voy a lograr o qué pasos voy a establecer, a definir y a escoger para lograr esto que quiero alcanzar? Y finalmente conflicto, es decir, disputa, dilema, ¿cierto? Contradicción y por último conflicto, que se refiere a las actitudes y asunciones personales más la conducta y las contradicciones. Siempre en un contexto de conflicto nos vamos a encontrar con el concepto de contradicción. Eso es absolutamente básico. Y un buen resumen, ¿cierto?, de los conflictos generales está establecido en un cuadro que es el primer gráfico de la bibliografía que ustedes tienen a mano. Y por favor vayan a esa página, ¿cierto? Y este gráfico establece una definición de acuerdo a 5 líneas teóricas básicas, 4, en relación a distinguir los grandes procesos de conflicto. La primera es la definición establecida por Freud, y decíamos, los elementos intrapsíquicos, los elementos inconscientes no los vamos a tocar en profundidad y tampoco están considerados en profundidad dentro de la literatura que estamos revisando en este capítulo, pero tenemos que mencionarlo. El tipo de conflicto definido por Freud es el conflicto entre el deseo y la prohibición. O sea, está muy asociado a la lucha por el deber, por aquello que debemos hacer. Y el proceso resultante es un proceso de represión y a partir de él surgen, ¿cierto?, el fortalecimiento de estructuras defensivas y de aparatos defensivos. Y de esa forma es que de pronto nosotros podemos tener muchos argumentos válidos para intentar convencer a alguien de una situación en particular y sin embargo la propia estructura del sujeto con el cual nos relacionamos le impide asumir esas propuestas que nosotros le estamos haciendo. Luego viene la visión darwiniana, ¿cierto?, la visión evolutiva. La lucha por la existencia, el conflicto entre el sujeto y el medio, y el cómo el triunfo del sujeto sobre el medio va a tener que ver con las capacidades que él tiene o con las capacidades que él desarrolla para poder resolver de mejor forma las exigencias que el medio le establece. ¿Sí? Muy asociado al concepto de supervivencia del más apto. Y esto va a tener como proceso resultante los procesos de diferenciación, en este caso sociales, y la adaptación general a un contexto de relación en donde nosotros aprendemos a tomar las mejores decisiones y aprendemos a seguir los caminos más efectivos para obtener aquello que nos hemos propuesto, ¿cierto?, como resultado de nuestras tareas o como resultado de nuestra estructura de deseos y de motivaciones. Luego tenemos la visión economicista establecida por Marx, el conflicto entre las clases sociales. En un rol dirigente, aun cuando estemos hablando de la dirigencia dentro de un contexto educacional, pero también hay en otros ámbitos dirigenciales
la preexistencia de ciertos prejuicios con respecto a la diferenciación entre las clases sociales. Eso lo percibimos claramente siempre en todos los ámbitos en los que nosotros nos relacionamos, incluso en los ámbitos jerárquicos establecidos dentro de nuestras estructuras sociales más cercanas. La relación con el personal de servicio en la casa, cuando se tiene personal de servicio, con quienes nos prestan un servicio en particular, con las personas que nos llenan el auto de benzina o nos limpian el auto o nos lo cuidan cuando estamos estacionados en algún lugar en particular. Siempre es una relación que establece ciertos patrones jerárquicos y está definido por el conflicto entre las clases sociales. Y el proceso resultante de esto es el proceso de estratificación social, el proceso de definición de una jerarquía y por supuesto el proceso de comparación social, es decir, del sentirse parte o no de determinada estructura de la sociedad. ¿Ah? Y esta determinada estructura hace que el sujeto que se siente perteneciente a cierta línea de esa jerarquía social se compare con las líneas inmediatamente recurrentes.